Esta imagen directo nos llega desde Islandia, pero aquí en Canarias nos resulta muy familiar, ¿verdad? Es el avance de la lava, de ese volcán islandés que lleva ya unas 2 semanas en erupción y que parece que está afectando a una localidad cercana, concretamente la de Grijander, donde efectivamente se está produciendo la destrucción de algunas zonas y algunas viviendas. Por eso digo que la imagen además nos resulta muy familiar y nos recuerda a lo que vivimos en la isla de La Palma hace apenas 3 años. Bueno, pues esta es la situación en Islandia con este volcán activo del que vamos a hablar en esta jornada de lunes. ¿Qué tal? Buenos días. Ha comenzado este 2024 con el aumento de las tensiones internacionales en varios escenarios complicados al margen de la guerra abierta en Ucrania y la Franja de Gaza. Este último conflicto amenaza con extenderse por el Oriente Medio, pero también preocupa la situación en el continente asiático, donde la tensión sigue aumentando en torno a 2 países que agitan de manera muy distinta el tablero geoestratégico mundial: Corea del Norte y Taiwán. Son tiempos de incertidumbre. وفي هذا المقام المهيب نجدد العهد والولاء للسيد القائد يحفظه الله. And so this is an international problem that requires an international solution. Empecemos por el régimen norcoreano, que ha vuelto a una de sus actividades más recurrentes: lanzar misiles de prueba a modo de amenaza velada a los países cercanos. El primer misil del año ha provocado ya las protestas de Corea del Sur, mientras en Taiwán ha ganado las elecciones el candidato del actual gobierno y que China considera un peligro, lo que aumenta la tensión en este estratégico territorio que China quiere hacer suyo. En Oriente Medio parece difícil evitar los ataques vinculados a la guerra en la Franja de Gaza, una vez Israel ha dicho que pretende mantenerla durante varios meses. Los ataques desde el Líbano se recrudecen y Estados Unidos mantiene a su vez los ataques sobre los hutíes, que amenazan la circulación de buques en el Mar Rojo. Bueno, en Oriente Próximo se cumplen 100 días de guerra entre Israel y la milicia palestina Hamas, con pocas expectativas de que el conflicto acabe a corto plazo, pese a la presión internacional para decretar un alto el fuego. Es más, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha apuntado que la ofensiva durará muchos meses más. De ahí que haya llevado al Consejo de Ministros la propuesta de elevar el presupuesto de guerra para este año. Pero Netanyahu no consigue resolver el problema de los secuestrados por Hamas. 136 personas que permanecen retenidas en la franja a manos de la milicia terrorista. Sus familiares han vuelto a reclamar su liberación en una manifestación en Tel Aviv. El rastro de muerte y destrucción continúa. En Gaza, 125 palestinos han muerto, 265 han resultado heridos en las últimas 24 horas, según fuentes palestinas. El número total de fallecidos por la ofensiva israelí, según las mismas fuentes, rondaría los 24.000. Tras arrasar el norte de la franja, los bombardeos israelíes se centran ahora en los barrios del centro, así como en Yan Yunis al sur, donde se cree que podrían refugiarse algunos líderes de Hamas. Las muertes siguen aumentando también en otros territorios palestinos, en Cisjordania, por ejemplo, donde suman alrededor de 353 personas fallecidas, los últimos 3 en las últimas horas. Desde el comienzo de esta nueva guerra en Gaza, uno de los mayores temores fue que el conflicto se ampliara. Pues bien, ayer el ejército israelí bombardeó posiciones de Hezbollah, otra milicia anti-Israel apoyada por Irán en el vecino Líbano, en la frontera norte. Antes de ese ataque hebreo, un proyectil de Hezbollah había matado a una mujer de 76 años y a su hijo en una localidad cercana al borde entre ambos países, una localidad israelí. Desde 2006 Israel está en guerra con Hezbollah, aunque ahora se han multiplicado los bombardeos. Y van a ver este buque secuestrado por Irán la semana pasada, se ha visto por primera vez en un informativo iraní, llevaba crudo iraquí a Turquía. Irán insiste en que lo hizo como represalia a que hace un año Estados Unidos confiscó un petrolero bajo su bandera. Otro movimiento que podría generar más tensión aún en la zona. Porque ese secuestro, recuerden, tuvo lugar a la entrada del Golfo Pérsico, al norte de otra de las derivadas de la guerra entre Israel y Hamas, que se está librando en el Mar Rojo, donde también se han producido secuestros y ataques a mercantes. En las últimas horas, Estados Unidos ha vuelto a atacar a los hutíes, esta vez en solitario. En Yemen, los ciudadanos temen las consecuencias de esta escalada bélica. Los continuos ataques aéreos estadounidenses y británicos asustan a los yemeníes.
que temen que el deterioro de la situación pueda hacerles la vida imposible. Nos preocupa que aumenten los precios y empeoren los servicios en Yemen, dice Abdul Salam, que vive en una ciudad situada a lo largo de la costa norte del Golfo de Adén. Yemen ya es bastante miserable, no queremos pasar por otra guerra, afirma este otro residente de la misma localidad, aunque algunos están dispuestos a luchar contra lo que consideran una agresión. Es el caso de Gael, habitante de Odeida. Cuenta que está dispuesto a pelear ya sea contra Estados Unidos o cualquier otro país. Salem, vecino de Gael, sostiene que el pueblo yemení no teme a Estados Unidos ni a Israel. No temen a nadie y están dispuestos a enfrentarse a los agresores. Según el Instituto de la Paz de Estados Unidos, los ataques podrían poner en peligro el frágil alto el fuego entre Arabia Saudí y los hutíes. Irán, aliado del movimiento armado, ha advertido que alimentarán la inseguridad y la inestabilidad en la región. Reino Unido, por su parte, defiende la ofensiva. Is unacceptable, it is illegal. Y avala que no busca una guerra en Yemen con los hutíes, sino que cesen los ataques. Egipto y China siguen de cerca los acontecimientos en el Mar Rojo. Ambas potencias han puesto de manifiesto que la prioridad pasa por garantizar la seguridad en la zona. En Ucrania sigue la guerra contra la invasión rusa. El Estado Mayor ucraniano ha celebrado el éxito de varias ofensivas contra sistemas de defensa aérea, depósitos de municiones y otros objetivos rusos. Sin embargo, en el frente, los soldados que luchan cerca de Bakhmut están preocupados por la falta de proyectiles. Ucrania podría perder posiciones con respecto a Rusia por este déficit en el suministro de artillería y ha pedido a sus aliados que aceleren los envíos de municiones. Por su parte, Rusia asegura que ha repelido este fin de semana ataques ucranianos en Donetsk, Kupiansk, Gerson y otras localidades. Pero pese a la guerra, la vida continúa en Ucrania. Es lo que se pretende mostrar en esta exposición de vídeos en TikTok, donde los ucranianos muestran su vida diaria. La exhibición se ha instalado en la Casa de Ucrania de Davos, donde está previsto que el presidente ucraniano Zelensky, el secretario de Estado norteamericano Blinken y el presidente francés Emmanuel Macron asistan a la reunión anual del Foro Económico Mundial. Al director artístico de esta muestra se le ha ocurrido que podría ser una buena forma de mostrar al mundo que el país ucraniano sigue su día a día, sigue con su rutina, a pesar de la guerra. Y sumen dos escenarios de tensión más, Taiwán y Corea del Norte. La dictadura norcoreana sigue a lo suyo, que es enseñar los dientes a los países enemigos en forma de lanzamiento de misiles. El primero del año es un misil hipersónico de combustible sólido. Corea del Sur denuncia esta nueva provocación. El ejército de Corea del Sur condena el último lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte. El lanzamiento se produce el mismo día que el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte partió hacia Rusia. El coronel surcoreano habla de una clara provocación que amenaza seriamente la paz y la estabilidad en la península de Corea, en medio de las crecientes tensiones entre las dos Coreas tras la serie de lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales y el primer satélite espía. También Japón se ha pronunciado. El secretario jefe de gabinete japonés está convencido de que habrá más acciones como esta por parte de Corea del Norte. Este primer misil del año fue lanzado desde Pyongyang y voló a unos 1000 kilómetros de la costa del país. El primer ministro de Japón dice que su gobierno está recopilando información al respecto. Aún no se ha pronunciado el tercer aliado, Estados Unidos, pero la preocupación es máxima tras una llamada telefónica a 3 bandas. El problema en Taiwán es que sus ciudadanos han elegido en las urnas a Lai Ching-te, un candidato que no es del gusto de China y que no oculta, por cierto, sus apetencias, China, por anexionarse este territorio tarde o temprano. Taiwán no es por sí misma rival para el gigante chino, pero cuenta con el respaldo de Estados Unidos y es además uno de los fabricantes de chips más importantes del mundo. Las bolsas se han levantado con un balance positivo tras las elecciones y la isla parece seguir una senda independiente de Pekín. Hablamos de este asunto con José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea. ¿Qué tal, José María? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, Taiwán estrenará presidente, aunque el partido gobernante será el mismo, pero ¿por qué China le tiene tanta tirria a Lai Ching-te?
Bueno, la ha calificado de alborotador, efectivamente. En primer lugar, porque pertenece al Partido Demócrata Progresista, que en principio en los últimos años ha sido el que más se ha significado en esa idea del acercamiento a China, ¿no? Mientras que el Kuomintang, o Partido Nacionalista, que originariamente fue realmente el enemigo del comunismo y del Partido Comunista Chino, pues en los últimos años, sobre todo en los años ya de este largo ya periodo democrático que se inicia desde 1996, se ha ido acercando poco a poco hacia esa posibilidad de mantener una relación más cercana con China hasta finalmente conseguir una integración de las soberanías. Pero el partido que ha ganado por tercera vez consecutiva, Demócrata Progresista, se mantiene pues más firme en ese intento de mantener la independencia de Taiwán, que no es de facto, pero que sí es la realidad, ¿no? O sea, no es de jure, pero sí es de facto. Claro, ¿cuál podría ser la respuesta china a estas elecciones? Bueno, la respuesta, pues previsiblemente, es que China, Xi Jinping dirá que China va a mantener su aspiración de integrar a Taiwán dentro de la soberanía china y que Taiwán es lo mismo que China y que por consiguiente estas elecciones no representan prácticamente a nadie, ¿no? Ese será un poco el discurso oficial. Pero también hay que tener en cuenta que todos estos años de esa posición un tanto complicada o un tanto indefinida de Taiwán, ¿no? Es decir, nunca ha sido un Estado soberano a partir de los años 70 y se reconoce a China como el gobierno chino, no es un Estado soberano independiente, pero sí ha mantenido una independencia, porque Estados Unidos y otros ámbitos, ¿no? Bueno, esa situación ha hecho crecer, ha contribuido a que crezca no solamente Taiwán, sino también la propia China, con quien tiene unas relaciones comerciales también intensas, y otros países también de la Unión. Por tanto, ya yo diría que el pragmatismo ahí, si creciera el pragmatismo o apareciera el pragmatismo en la política china, de la República Popular China, pues a lo mejor podríamos vivir unos años más de este status quo. Claro, ahí es fundamental el apoyo de Estados Unidos y Occidente, porque 24 millones de habitantes de Taiwán frente a 1.400 millones de chinos no parece rival, ¿no? No hay posibilidad de enfrentamiento, pero hay que tener en cuenta también que, primero, Taiwán es un aliado especial y definitivo y prioritario para Estados Unidos. El eje de la defensa de Estados Unidos frente a no ya a China, sino hacia el continente euroasiático pasa por Taiwán, Japón y Filipinas. Esa línea es la primera línea de defensa, por tanto, estratégicamente es fundamental tanto para Estados Unidos como para Japón y el resto de potencias aliadas, que no contrarias a China, sino sencillamente en ese planteamiento de seguridad. Pero además, Taiwán es un territorio difícil también de conquistar. Habría que ver si o de invadir, habría que ver si, llegado el caso, ojalá que no, China u otra potencia fuera capaz de invadir y de mantener el control de Taiwán. Por tanto, la situación que yo creo que hay que destacar es que la democracia taiwanesa se ha consolidado en unas elecciones presidenciales y legislativas más que esa democracia y esa victoria de la democracia, entendiendo como sistema, pero también del grupo político que ha ganado, pues significa un espaldarazo a la estabilidad de ese orden, vamos a decir, liberal o internacional en esa región. Por último, José María, Taiwán es muy importante no solo por su situación geográfica, sino también por su capacidad para producir componentes electrónicos. Eso es básico, ¿no? Básico en las cadenas de suministro, es el líder en la producción de semiconductores, en la fabricación. Tiene una economía diversificada también, pero es en el componente, digamos, los sectores tecnológicos son muy notables y por consiguiente cualquier tensión que se produjera en Taiwán afectaría a las cadenas de suministro, afectaría a las bolsas, afectaría al conjunto de la economía y del orden, insisto, económico internacional. Por consiguiente, hay que observar con una gran atención lo que ocurre en la isla y hay que observar también con una gran atención ahora pues, cuál es la respuesta política de la China de Xi Jinping. Bueno, pues seguiremos mirando de reojo lo que está ocurriendo en esa isla al oeste de China, al este de China. Muchas gracias, José María, por habernos atendido. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, en Estados Unidos empieza la carrera electoral, los caucus republicanos para elegir quién optará
por este partido, por el republicano, la Casa Blanca. Donald Trump parte de nuevo como favorito, aunque habrá que ver si las bajísimas temperaturas de estos días alteran la participación de los votantes y en qué sentido. El duro invierno de Iowa con vientos helados parecen que soplan a favor del candidato Donald Trump. Los caucus de esta noche, con un frío de récord, apuntan a confirmar el favoritismo del expresidente frente a Nikki Haley, Ron DeSantis y Vivek Ramaswamy, a pesar de que manifestantes interrumpieron su discurso. Durante las últimas horas, los candidatos intensificaron la campaña. Personal chance to score the ultimate victory over all of the liars, cheaters, thugs, perverts, frauds, crooks, freaks, creeps, and other quite nice people. Now America's acting like it's September 10th, and we better remember what September 12th felt like, because it only takes one. So we should absolutely do that first thing and secure the border. I'm running for your issues, your family's issues, and solely to turn this country around. God is real. There are two genders. Fossil fuels are a requirement for human prosperity. Reverse racism is racism. Esta es la primera cita de primarias en Estados Unidos y una de las más seguidas. La cita de esta noche estará marcada por el frío con temperaturas de hasta menos 20 grados que provocarán una baja participación. Y en las calles de Ecuador parece que están más tranquilos, en parte por el esfuerzo del gobierno, que ha logrado retomar el control de las cárceles, foco de la inestabilidad de estos días. Nos da más detalles Paul Romero. Después de 5 días de zozobra aquí en el Ecuador, finalmente el gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lograron el control de las 36 cárceles del país, específicamente de 7 de ellas en donde más de 150 personas permanecían en condición de rehenes, tanto guías penitenciarios como también servidores que forman parte del sistema carcelario. Salieron sin novedad hasta el momento, fueron a hacerse su valoración médica y posterior retornarán a sus domicilios donde estaban sus familiares desesperados por la liberación de ellos. Se han detenido a más de 1.300 personas. Dentro de ellas, 147 han sido consideradas terroristas. De aquí en adelante van a continuar las operaciones porque son 60 días los de la declaratoria de estado de excepción y toque de queda a partir de las 23 horas hasta las 5 de la mañana. En los próximos días estarán 3 funcionarios importantes del Departamento de Estado de Estados Unidos que han anunciado su arribo al Ecuador, entre ellos la general Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur, para dar apoyo directo al gobierno ecuatoriano en esta lucha contra el narcotráfico. Bueno, y en Guatemala ya tenían un presidente electo, pero los disturbios y las maniobras dilatorias de la oposición en el Congreso a punto han estado de dar al traste con la toma de posesión. Finalmente se pudo llevar a cabo y Bernardo Arévalo de León es el nuevo presidente, pero la tensión vivida muestra la fragilidad del sistema político guatemalteco. Jornada intensa en el Congreso de Guatemala. Honorables diputados, se les solicita que por favor tomen sus lugares. También caos en el exterior. Los partidarios de Bernardo Arévalo amenazaron con asaltar el Congreso si seguían retrasando su toma de posesión. El pueblo de Guatemala está más unido que nunca. Queremos que Guatemala florezca de nuevo. Más en la historia del país se ha visto esto, y la unión del pueblo guatemalteco, esta expectativa de creer que Guatemala puede salir adelante sin un gobierno corrupto. Bernardo Arévalo ganó las elecciones en agosto. Desde ese momento el Ministerio Público empezó una persecución judicial para evitar que tomara posesión. De hecho, su partido, Movimiento Semilla, está suspendido. Hacemos un llamado al Congreso de la República. Este domingo, para evitar un golpe de Estado, han tenido que intervenir la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y la Unión Europea. Han exigido que se cumpla la Constitución. Ofrecemos, por supuesto, todo nuestro apoyo, como lo hemos hecho desde el principio. Lo hemos hecho al resultado libre y democrático de los guatemaltecos, escogiendo al presidente Arévalo. Tras 5 horas de espera, los 160 diputados tomaron posesión. Unas horas después, a medianoche, Bernardo Arévalo juró su cargo como presidente de Guatemala. Los partidarios del nuevo presidente se reunieron en la Plaza de la Constitución de la capital para celebrar el nombramiento. Bueno, y seguimos ocupándonos de la migración, un proceso global que en México nos deja estas imágenes. La de 726 migrantes descubiertos por la policía en un almacén del centro del país. Procedían de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador
Nicaragua. Entre ellos había 75 menores no acompañados. Se detuvo a 4 personas. Al lado norte de la frontera, las ciudades empiezan a verse colapsadas y el sistema para procesar a los solicitantes de asilo profundamente afectado. Un proceso muy difícil, muy largo, 7 países para llegar a los Estados Unidos. José Manuel estaba entre unos 100.000 migrantes que el estado de Texas ha transportado en autobús a ciudades demócratas. Todavía me faltan como 10 y medio más de camino a Chicago. Todo en una crisis migratoria en la que nadie parece querer hacerse responsable. Necesitamos más dinero para proporcionarles espacio. Hemos hablado con iglesias para también ofrecer ayuda, pero necesitamos ayuda federal. Salvo ciertas comunidades que les ofrecen apoyo. Me siento en la obligación de ayudar a las personas que solo necesitan una mano. Para los que no tienen a dónde ir, la vida en Nueva York puede volverse una etapa difícil. Somos un ser humano que nos reubique porque necesitamos un techito, más ahorita que está el frío. Un largo camino con muchas paradas cuyo objetivo final es la búsqueda de trabajo. Para poder trabajar, para poder tener un mejor futuro o algo, darle lo mejor a mi familia. Esperar mi audiencia, hay que solicitar un permiso de trabajo. Sé que no es su obligación porque nadie dice que nos mandó para acá, pero si vieran lo que uno pasa para uno llegar acá, es duro. Los estados a lo largo de la frontera sur se han quejado del creciente número de migrantes, por lo que han comenzado a intentar detener el flujo hasta que salgan políticas que regulen esta crisis. Bueno, pues justamente la crisis migratoria, la que sufre Canarias en particular, es uno de los temas que está previsto que hable hoy el presidente, Fernando Clavijo, con el Papa, con el que se ha reunido en la Santa Sede. El encuentro ha tenido lugar esta mañana a primera hora. Hoy en Telenoticias 1 podrán tener más información sobre este encuentro, que se produce además mientras siguen llegando migrantes a las islas. Esta madrugada Salvamento Marítimo ha auxiliado 2 embarcaciones. Una de las barcazas arribó a Arguineguín con 79 personas a bordo, otra a la Restinga con 121, todas en aparente buen estado de salud. Este fin de semana ya habían llegado más de 400 personas al Hierro. Este domingo un grupo de migrantes, de los que ha llegado en días previos a la isla del Meridiano y cuya cifra no se ha precisado, han sido derivados a Tenerife. Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Qué les parece que una empresa canaria haya sido incluida en la lista Forbes? Pues así es, se llama Rethink Medical, una startup de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que ha sido distinguida por su experiencia y capacidad de innovación. Fundada por la economista Silvia Andreggi y el enfermero Manuel Luque en 2014, la empresa está especializada en el diseño de productos innovadores y métodos de formación en el campo de la enfermería. Hablamos con Manuel Luque, enfermero, cofundador de la empresa canaria Rethink Medical, incluida en la lista Forbes. ¿Qué tal? Manuel, enhorabuena antes que nada, ¿eh? Muchísimas gracias, Roberto. Buenos días. Oiga, yo pensaba que la revista Forbes solo publicaba la lista de los más ricos, pero ya veo que no. Todavía no estamos en esa, todavía lamentablemente no. De momento, bueno, tienen bastantes listados y uno de ellos es el en el que nos incluyeron, ¿no? que también es bastante importante, ¿no? De los 24 que supone que vamos a generar el cambio en 2024. Manuel, el gran hallazgo de Rethink Medical fue el diseño de una sonda urinaria. ¿Qué la hacía revolucionaria a esta sonda, a este diseño? Bueno, realmente lo que hace diferente nuestra sonda con respecto a lo que hoy en día tenemos en el mercado es que tiene una válvula en la parte distal que permite controlar el flujo de la orina en todo momento, ¿no? Esto hace que el procedimiento para el profesional sanitario sea más seguro, que hemos visto cómo importante es durante el COVID. Hace también que mejore la calidad de vida del paciente, que ya no tendrá que usar bolsas colectoras, y a la misma vez puede tener un impacto muy positivo en cuanto a los gastos de las administraciones, tanto públicas como privadas, que tienen que hacer este procedimiento, ¿no? Una cosa en principio tan sencilla, ¿no? Pero claro, me imagino que habrá que pensarla y habrá que diseñarla. ¿Ustedes se limitan al diseño de la patente o también a la fabricación? Nosotros nos encargamos de todo, desde el momento de la idea hasta el poner el producto en el mercado, ¿no? Y eso es lo que lleva un poquito más de trajín, ¿no? Es decir, que una empresa que no pertenezca ya a una empresa grande, nosotros nacimos prácticamente de la nada, pueda llegar a mercado con un producto como este, ¿no? Que con un poquito de suerte, pues este año entraremos en mercado.
que bueno, ustedes, bueno, este es su, digamos, producto estrella, producto inicial, pero ¿han desarrollado más sistemas desde entonces? De momento no, sí que tenemos más ideas, sí que estamos trabajando en ideas, ¿no? en otras cosas, pero un desarrollo de un proyecto como este requiere de una dedicación al 100%, ¿no? Es bastante complejo desde el punto de vista de ya no solamente del diseño, de la fabricación, sino también de los ensayos clínicos, de la parte de regulación. Tiene bastante trajín, ¿no? Me llama la atención el espíritu emprendedor, más incluso que quizá el del diseño, el de la patente, porque no sé si usted estará de acuerdo en que estamos poco estimulados, por así decirlo, en ese sentido. Bueno, no sé, no estaría del todo tan de acuerdo. Sí es cierto que en el pasado sí. Mi primera startup la monté hace 13 años, no tuvo éxito, y en aquel momento sí es cierto de que Canarias no estaba en el momento de startup. Gracias a la colaboración de diferentes entidades durante estos años, pues desde la SPEC, con diferentes proyectos, la universidad, que en los últimos años está haciendo bastantes programas. De hecho, nosotros somos ahora startup PGC, ha conseguido de que haya un cambio real. Yo ya no lo siento así, es decir, siento de que Canarias tiene talento, ya sí está en el carro de la startup, y lo único que nos falta son oportunidades, ¿no? Que es lo que estamos intentando crear. Bueno, pues Manuel Luque, cofundador de esta empresa canaria, Rethink Medical, distinguida también en la revista Forbes. Muchos éxitos. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a volver con otros temas, entre ellos la erupción en Islandia, que esta vez ya parece que está afectando tristemente a zonas pobladas, previamente desalojadas. Eso sí, lo hemos podido ver. La imagen en directo la podíamos observar hace un momento, pero también vamos a hablar de otros asuntos en esta mañana. Nueva erupción del volcán de Grindavik en Islandia. En solo 2 meses la lava ha vuelto a salir al exterior, pero esta vez sí que ha llegado a las casas de esa localidad, destruyendo el hogar de muchos islandeses. La erupción ha superado incluso las barreras construidas para proteger la localidad. 4.000 vecinos han tenido que ser evacuados. Así se abrió la tierra. Es la 5ª erupción en Islandia desde 2021. El momento lo captaron las cámaras de seguridad, que además nos muestran cómo enormes columnas de lava fluyen sin control y ya se han llevado por delante varias viviendas. La imagen nos recuerda inevitablemente a la erupción de La Palma, donde muchos barrios quedaron sepultados. Se trabajaba a destajo para desviar el cauce sin éxito. Las barreras de contención no han servido de nada porque la lava fluye con rapidez desde que la tierra estalló a primera hora de la mañana del domingo. La primera ministra islandesa apunta que están ante una situación muy grave. Los miembros del operativo de seguridad escapan entre 2 canales de lava. Y detrás dejan este panorama. Los evacuados ya son 4.000. Uno de ellos es John. Junto a sus hermanos tuvo que abandonar su casa al volcán. Le precedieron una serie de seísmos de algo más de 3 grados. El enjambre sísmico sirvió para alertar a la población. De momento no hay riesgo para los seres humanos, aunque sí para las infraestructuras de esta parte suroeste de la isla. Jesús Ibáñez es catedrático de Física de la Tierra e investigador del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ya se imaginará que especialmente sensibilizados con imágenes como esta, por lo que hemos pasado aquí también en la isla de La Palma. Y conforme a lo que vimos en aquel momento, me llama la atención, en primer lugar, ese intento de tratar de desviar el cauce del volcán. ¿Eso se puede hacer? ¿Es posible construir algún tipo de muro o algo? Porque aquí en La Palma resultaba prácticamente imposible. Vamos a ver, es más bien un hecho, yo creo que político, o intentar decir que ayude a la sociedad. Hasta ahora no ha habido ningún éxito cierto de que eso se ha podido hacer. Además, las barreras, en este caso, se pusieron sin saber por dónde estaba el centro de emisión, con lo cual al final eran paralelos a la colada de lava y no sirvieron absolutamente para nada. Es más, tuvieron que sacar urgentemente toda la maquinaria porque les pilló de improviso. Es decir, podían haber perdido hasta millones de euros simplemente en maquinaria porque ni siquiera lo estaban esperando en ese lugar de la erupción. Hasta ahora no ha habido ni se podrá hacer ningún intento de parar la lava porque es una masa enorme, una temperatura enorme, a una gran velocidad, y a lo más que puede hacer es retenerlo durante un periodo muy cortito de tiempo, el avance. Claro, sí, los que tenemos la experiencia de haber visto esa masa incandescente de tierra, sabemos que es prácticamente imposible pararlo. Pero en Islandia, de alguna manera, deberían estar acostumbrados a esto, porque es una zona volcánica totalmente activa, ¿no? Bueno, también Canarias es totalmente activa, estamos en lo mismo, son dos islas, Canarias es un archipiélago, Islandia es una isla en donde todo el origen es volcánico, y el hecho de que sea volcánico no significa que la humanidad tenga muy mala memoria. Una de las cosas que nos caracteriza al hombre es la mala memoria y nuestra prepotencia. Creemos que somos superiores a la naturaleza, por tanto siempre nos olvidamos. De hecho, un comentario que hizo algunos de los residentes, y entre ellos un político importante, es ¿cómo es posible que después de 800 años tengamos una erupción aquí? No debería haber ocurrido. Bueno, la pregunta es ¿por qué no debería haber ocurrido? Es decir, es un problema más bien de nuestra falta de memoria y nuestra, voy a decir prepotencia, por no decir otra palabra más fea, de la raza humana frente a la naturaleza, ¿no? Claro, también es quizá que queremos adaptar los tiempos geológicos a los nuestros. 800 años geológicamente son 5 minutos. Claro, eso es un problema. Es decir, si no ocurrió hace 10 minutos o 10 años, de hecho ahora con la inmediatez de los medios que tenemos ahora, todo el mundo queremos que todo sea instantáneo. Ya nos mandan un WhatsApp y queremos contestar al instante. Pues imagínense cuando hay fenómenos volcánicos como por ejemplo las erupciones de Yellowstone, que ocurre cada medio millón de años. O sea, en el mejor de los casos. Es decir, tenemos una escala de tiempo que no es comprensible para el hombre, y en cambio el hombre pretende amoldar esa escala de tiempo a la naturaleza, ¿no? Por lo que me cuenta, parece que esta situación se debe a una serie de ciclos que pueden estar llevando a estos volcanes a entrar más en erupción en unos momentos que en otros. ¿Existen señales de que estemos dentro de un ciclo especialmente activo, no solo en Islandia, sino a lo mejor en la zona más proclive aquí en esta parte occidental? Bueno, es difícil de medir precisamente por esta escala de tiempo. Es decir, si en los últimos 10 años ha habido, por ejemplo, erupciones más mediáticas que han afectado más a la población, pensaremos que estamos en un momento de repunte. Pero debe pensar, por ejemplo, que prácticamente en los últimos 1.000 millones de años la dinámica de la Tierra es similar. 1.000 millones de años, es decir, y en esos 1.000 millones de años ha habido periodos en donde ha habido erupciones que han durado millones de años con periodos de calma. Entonces, esa periodicidad es muy difícil de medir. Estamos en una época precisamente donde nuestra vulnerabilidad está aumentando, y eso es lo que es mucho más peligroso. Es decir, en el momento en que el hombre está ocupando más terreno, donde somos tecnodependientes. Ahora uno de los problemas que se estaba dando, por ejemplo, en Grindavik, es que la lava ha roto las tuberías de agua caliente y de agua fría que daban calefacción a toda la población, y estaban temiendo que rompieran la infraestructura eléctrica. Nosotros sin electricidad y sin calefacción no somos nada, y eso es lo que nos está afectando. Es decir, ahora nuestra vulnerabilidad, somos más tecnodependientes, es mucho más grande, y cualquier fenómeno volcánico, climático, viento, huracanes, nos van a afectar más, con lo cual vamos a pensar que es que la naturaleza es mucho más agresiva, cuando en realidad somos nosotros los que cada vez nos adaptamos menos a la naturaleza, y ese es el gran problema actual. Bueno, pues le agradezco que nos haya atendido Jesús, y probablemente tendremos tiempo para hablar más de este asunto, sobre todo aquí, que somos islas, como usted dice, volcánicas, aunque a veces nos queramos olvidar. Gracias. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Que tengan buen día. Bueno, tras hablar del volcán de Islandia, queremos fijarnos en los efectos del que ha tenido aquí La Palma, porque hay noticia hoy. Javier Sánchez, tenemos una novedad relacionada con esta erupción
de hace ya 2 años y 4 meses. Buenos días. Así es, se abre la playa de Puerto Nos casi en su totalidad, desde el Barranco de los Hombres hasta la zona del hotel. Y de hecho tenemos una segunda novedad, y es que se abría desde las 11 hasta las 6 de la tarde. A las 11 de la mañana ya tenemos primer bañista. Esto es como un sorteo de la lotería, parece que así ha sido. Él es Francisco Samarvide, viene de Valencia, que es natural de Zaragoza, y bueno, pidió el QR esta misma mañana. Sí, esta mañana he pedido el QR. Pensaba que iba a tardar realmente la autorización en llegar al correo electrónico pues bastante, entonces digo, bueno, voy a intentar acercarme a Puerto Naos, y cuando realmente en el control he comprobado si me había llegado la autorización, así ha sido. Tenía el QR y el vigilante pues ya me ha avisado de que era el primero que entraba como turista a bañarse a la playa de Puerto Naos. Y bueno, ¿cómo se ha encontrado el agua? El agua está absolutamente magnífica. Hay un poco de rompiente, hay que tener un poco de cuidado para entrar, pero después la temperatura, la calidad del agua está magnífica. ¿Y la soledad de la playa? ¿Qué sensación le ha dejado? Bueno, pues realmente es una sensación muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera te sientes casi que la playa es tuya, ¿no? Luego me he encontrado a la prensa que había por aquí y esa sensación ha cambiado un poquito, pero realmente estar solo en la playa y toda la playa para mí es una sensación interesante. Sí. Muchas gracias, Francisco Samarvide, el primer bañista en ese retorno a esta playa de Puerto Nos después de la erupción volcánica hace ya casi 2 años y medio. Hay que recordar, nos han dicho durante esta mañana que son aproximadamente unos 30 QR los que se han pedido desde que se abrió la veda hace unos días, unos 30, aunque eso sí, solo por ahora, solo ha venido esta persona, Francisco Samarvide, como decimos, el primer bañista en Puerto Naos. Bueno, pues es un bañista ya para la vuelta a la normalidad, el primero, ojalá poco a poco vayan siendo muchísimos más. Dinamarca tiene nuevo rey, es una de las monarquías más longevas de Europa y este domingo se ha hecho oficial la abdicación de la reina Margarita II después de 52 años de reinado, pasando la corona a su hijo Frederik X. Los fuegos artificiales iluminaban los jardines del entorno del Palacio Christiansborg en Copenhague. Dinamarca tiene nuevo rey. Su nombre es Frederik X, hijo de Margarita II, que es la primera monarca del reino en abdicar en 900 años, tras más de 50 años en el trono. Lo anunció en la víspera de Año Nuevo, siendo una sorpresa para muchos en el país, incluido su hijo, y se hizo oficial este domingo. Abdica a los 83 años, su papel ha sido centrado en la constitucionalidad. En el discurso, Frederik recalcó la idea de unificar un país polarizado en la política. Hoy el trono ha pasado, mi esperanza es convertirme en el rey unificador del mañana, dijo el nuevo monarca. Lo hacía ante la primera ministra Frederiksen y miles de seguidores de la monarquía, siendo la esperanza para la continuidad de una de las monarquías más longevas de Europa y 6 millones de daneses. Vamos a ver cómo llega hoy Ponte al Día en esta jornada de lunes. Pedro, Wendy, ¿qué tienen preparado? Cuéntenos. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy buenos días. Pues en tan solo unos minutos comenzamos y arrancamos este lunes aquí en Ponte al Día. Y lo queremos hacer poniendo de manifiesto el gran trabajo que realiza la Policía Nacional. Cumplen 200 años y este programa ha querido seguir de cerca la labor que desempeña en concreto la Policía Científica. Lo hemos hecho a través de una serie de reportajes que veremos a continuación de la mano de nuestra compañera Arguiña Águila. Y también en nuestro programa de hoy daremos espacio al relato de una madre de Tenerife. Denuncia que su hijo con trastorno del espectro autista lleva siendo discriminado de forma reiterada en su centro educativo. Hoy denuncia esta realidad en nuestro programa. Y sin movernos de aquí vamos a hacer un viaje en el tiempo. Lo vamos a hacer a través de la tienda de antigüedades de Jorge en Santa Úrsula, en el norte de la isla de Tenerife. Además, hemos querido poner a prueba a los más pequeños. Hemos seleccionado una serie de objetos de otra época para saber si conocen su uso o no. Bueno, esta encuesta promete, ya se los adelantamos. También vamos a hablar del café, no de sus beneficios, de sus variantes. Vamos a hablar de cómo se ha encarecido. Y es que la crisis del Mar Rojo pues ha encarecido el precio del café que proviene de Asia. A todo esto, además, hay que sumarle la subida del precio del producto en el lugar de origen. Ese buchito de café que nos va a salir un poquito más caro. Con todo este menú y más asuntos en tan solo unos minutos aquí en Ponte al Día para arrancar la semana. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias, compañeros. Qué raro que se encarezca algo, ¿verdad?, en estos tiempos. Bueno, vamos con la meteorología, con la información del tiempo. Emilia, menuda nevada en China, ¿eh?
¿Qué tal? Buenos días, Roberto. La verdad es que sí, que las imágenes que nos llegan desde la popular zona turística de Xianyang, al noroeste de China, hablan por sí solas. Ha caído tal cantidad de nieve que a duras penas podían quitar los camiones quitanieve, pues eso, la nieve, hacer su trabajo para poder despejar las carreteras hacia esa zona donde además muchos turistas han quedado atrapados durante varios días y han tenido que ser rescatados en helicópteros. Se han producido más de 12 avalanchas, dejando sepultadas prácticamente todas las vías de comunicación terrestre. Las labores de rescate y el intento por restablecer las comunicaciones, las conexiones, continúan. Y nieve tampoco ha faltado en el nordeste de Estados Unidos. Una ola de tormentas ha barrido el país, también este ambiente invernal que ha afectado de igual manera a las comunicaciones, por ejemplo en el aeropuerto de Buffalo, cuyas pistas estaban, pues como han visto, se han cancelado más de 100 vuelos. En Chicago ha sorprendido esta otra imagen de la niebla sobre el lago Michigan, por el contraste térmico entre el aire frío externo y la superficie del agua, formando esa especie de niebla, ¿verdad? En Maine ha sido la lluvia la protagonista, inundando muchas calles, arrastrando escombros en esta zona residencial y hasta una estructura histórica de pesca al sur de Portland. Y fuertes lluvias también han arrasado la ciudad turística de Río de Janeiro, en Brasil. Tremendas las precipitaciones que además se han cobrado la vida de al menos 11 personas. Hay una persona todavía desaparecida, según los bomberos. Las lluvias inundaron calles, la línea de metro de la capital y numerosas viviendas. Han derribado árboles y han provocado importantes deslizamientos de tierra. El alcalde ha anunciado el estado de emergencia. Ya ves, inundaciones, frío, pero aquí en el archipiélago, Emilia, poca agua de momento, ¿eh? Pues sí, en el archipiélago de momento poca agua hemos tenido, la verdad, a ver si se arregla algo esta semana, lo que vamos a tener todo esto, pero muchos se estarán preguntando a qué se debe, ¿no?, esta especie de bloqueo que estamos teniendo. Algunos científicos lo han llamado ya escudo climatológico. Es este escudo, esta especie de frontera que se ve evitando que entren las numerosas borrascas que pueden llegar a nuestro archipiélago. Pues al contrario, no llegan al archipiélago, no llegan y se mantienen justamente al borde, a las puertas. Esto se debe a que tenemos el anticiclón centrado en el continente africano. Ese anticiclón envía vientos del sureste y todo lo que se vaya acercando, que baje de otras latitudes superiores, se queda ahí a las puertas. Nosotros le decimos adiós. Los científicos también dicen que otra cosa sería si nosotros estuviéramos 300 kilómetros más allá. Probablemente esas borrascas, sucesión de carrusel de borrascas que pasan entre Madeira y Canarias, pues entrarían en las islas. Pero de momento con ese anticiclón que tenemos en el norte de África no es así. Bueno, y entonces, ¿cómo comenzamos la semana, Emilia? Cuéntanos. Bueno, pues casi, esta semana es algo inestable, es algo rara porque tenemos algunas de esas perturbaciones que van a acercarse a las islas. Por ejemplo, esta que tienen aquí, se llama Irene, tiene nombre, la hemos bautizado nosotros, los españoles. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que probablemente en la costa noroeste de la península, en Galicia, pueda llegar con cierto impacto. De momento, aquí al archipiélago se va a acercar lo suficiente como para traernos frentes nubosos de nubosidad tipo media y alta, como la que estamos teniendo en el día de hoy, nubes que cruzan sobre todo de suroeste a nordeste de la comunidad, que van a dejar, fíjense, ahora lo vamos a ver en la imagen de satélite del canal visible, esas ondas de montaña, aquí las tienen, esa especie de dibujo que parece una pluma, ondas de montaña, porque el viento está soplando con tal intensidad que a las nubes al pasar la cumbre pues generan esa figura. Y fíjate cómo se ve bien la diferencia entre masas de aire. Hay una especie de línea aquí entre la masa de aire cálido que hace que las temperaturas estén disparadas en la provincia oriental y la masa más húmeda procedente de esa perturbación. Temperaturas que, por ejemplo, están en los 28 grados en Tasarte o en La Graciosa, también a esta hora de la mañana, 27 grados en la isla de Fuerteventura. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Bueno, pues esa perturbación Irene de momento sigue girando y se va a ir desviando. Pasa entre Madeira y Azores, se va hacia el norte peninsular y nosotros seguimos con ese viento de sur que a lo largo de los días va a girar a componente suroeste y también al oeste. De cara al miércoles, jueves, viernes, incertidumbre. ¿Por qué? Porque se acerca una perturbación y a día de hoy no está tan claro que vaya a afectar demasiado. De momento esa perturbación sí va a traer precipitaciones a la isla de La Palma. De cara al miércoles por la tarde, esta es la precipitación acumulada. Precipitaciones que en las islas orientales y en Gran Canaria y Fuerteventura no van a ser tan intensas, por lo menos durante las próximas 48 horas. Ya veremos, como digo, qué es lo que ocurre el jueves. Y en la isla de La Palma sí que va a ir acumulando cantidad.
lluvia. De hecho, ya esta mañana ha caído alguna precipitación que otra, aunque en la cumbre y muy poco importante. Lo que va a tener protagonismo va a ser el viento. De hecho, hay avisos activados, enseguida lo vamos a ver, pero el viento, las rachas, atención, en el suroeste y noroeste de la isla de La Palma. Fíjate en ese punto rosado, rojo, más de 100 kilómetros por hora en la cumbre de La Palma y también en la de Tenerife. Eso será durante esta próxima madrugada, porque de cara al miércoles y al jueves pues tiende a amainar esa precipitación. Esto ha provocado que se emitan avisos meteorológicos, la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues estos avisos son naranja, es decir, riesgo importante, porque las rachas podrían superar los 100 kilómetros por hora puntualmente en las cumbres de La Palma y también de Tenerife. En general serán 90 kilómetros por hora en estas dos islas. Luego también en Gran Canaria, en La Gomera y en El Hierro, rachas que podrían superar los 60, 70 kilómetros por hora. Y luego tenemos otro aviso meteorológico y es por precipitaciones, por tormentas que podrían caer en las cumbres de La Palma, por ejemplo, 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, por esa posibilidad de tormentas únicamente en esa isla. Y a esto se ha añadido durante la jornada de hoy el oleaje, porque se acerca esa perturbación y podría levantar olas en el oeste de La Palma de hasta 4 metros de altura. Así que mucha precaución para la jornada de mañana. Con lo cual, mañana martes vamos a tener un día revuelto con dos escenarios distintos. Uno, las islas occidentales con nubosidad media y alta, posibilidad de tormentas en la isla de La Palma, alguna gota igual puede caer en la isla de Hierro, poco importante, y con viento muy fuerte en el extremo occidental del archipiélago. Y luego un ambiente bastante más tranquilo en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, donde fíjense hemos puesto hasta temperaturas de 28 grados porque las temperaturas de momento no van a variar demasiado. Otra cosa será el miércoles, será cuando desciendan. Atención al viento, atención al oleaje en las islas occidentales, y en el norte de las islas orientales pues lo que va a predominar será una mar de fondo del oeste con olas cercanas hasta los 2 metros de altura. Por tanto, tenemos una jornada, empezamos esta semana con tiempo algo revuelto, pendientes de lo que digan los modelos también de cara al jueves y el viernes, Roberto. Bueno, vamos a ver qué hace ese escudo, en teoría, que nos protege, aunque también nos priva del agua. El escudo esta semana puede ¿no? ceder un poquito, no pasa nada si entra un poco. Exacto, el escudo se puede bajar un poquito para que llueva, hombre, no que llueva tampoco ninguna catástrofe, pero claro que traiga el agua, claro que sí. Gracias, Emilia, hasta mañana. Bueno, antes de despedirnos vamos a mirar de nuevo en directo a Islandia para ver esa erupción en la localidad de Grindavik, una localidad que ha tenido que ser evacuada de nuevo y que esta vez está ya sí siendo alcanzada por la lava. Nos suena mucho, ¿verdad? Esa imagen y esta noticia que les estoy contando. Es un pueblo de pescadores, Grindavik, que se está viendo afectado por esta lava, pese a que pusieron algunas barreras, habían construido barreras con la esperanza de que pudiese desviar el curso de la lava, pero eso también lo sabíamos aquí, es prácticamente imposible con esta fuerza de la naturaleza. Y nos queremos ir con una imagen positiva. La espectacular muestra de globos aerostáticos en el cielo de Santiago de Chile. Ha tenido lugar esta fiesta del globo este fin de semana, llenando el cielo con este festival lleno de formas y colores. Es la primera vez que se celebra en Sudamérica, un evento que comenzó en 2002 en México, que congrega a jóvenes y a no tan jóvenes. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.